Hemos hablado un poco de David y en este libro podemos encontrar un sinnúmero de enseñanzas para la vida de un cristiano que Dios nos quiere mostrar. Estuvimos hablando anteriormente de un contraste entre Saúl y David, sus pecados, las respuestas que tuvieron cada uno a estos pecados. Y ahora vamos a analizar una de tantas partes de la vida de David y de sus enseñanzas que podemos obtener de este hombre llamado conforme al corazón de Dios. Entonces, quiero que vayamos, por favor, a Primera de Samuel, si pueden, capítulo 21. Primera de Samuel, capítulo 21. Ok, versículo... vamos a centrarnos en el versículo 10. Dice: Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Hasta ahí. Entonces, ¿de dónde viene David? David viene de una gran victoria. Desde 1 Samuel 17 vemos que Dios le da la victoria a David cuando vence a Goliat, ¿verdad? Aquel filisteo en el valle de Ela, cuando lo mató y fue reclutado por Saúl, el rey de Israel. Recordamos que fue llevado al palacio y ahí pues empezó como su adiestramiento porque fue reclutado por él. Se casa con su hija, se vuelve yerno de Saúl, se casa con Mical, entre muchas cosas que ustedes pueden ir viendo atrás, ¿no? Desde 1 Samuel capítulo 17 hasta el 21. Se casa con Mical. Vemos aquí que después de esto David viene huyendo de Saúl, pasa por Nob con el sacerdote Ahimelech, donde le dice que que está en una misión. Viene David huyendo de Saúl, llega con el sacerdote Ahimelech allí en Nob, en ese lugar, y le cuenta al sacerdote Ahimelech que viene en una misión secreta, un asunto encomendado por el rey Saúl, al parecer algo misterioso, algo secreto. Le pide comida, viene sediento, viene cansado. Y después que mira a uno de los siervos de Saúl, David, a Doeg, que era principal de los pastores de Saúl, en ese momento se le prende la chispa a la cabeza, ¿no? Y le pide un arma al sacerdote. Porque este mentiroso, David, según iba a un asunto secreto enviado según el rey, ¿no? Y no llevaba ni un arma, ¿no? Pero después que se da cuenta que uno de los sirvientes de Saúl estaba allí, tal vez pensó, si me toca pelear no tengo nada. Así que, pues nos las aventamos, ¿verdad? Entonces aquí podemos entender por qué David quería un arma y por qué la pidió. No, por qué la pidió, pero es importante entender que ya venía con algunas mentiras atrás. Para empezar, desde que sale huyendo del palacio, llegan en un mutuo acuerdo con Mical. No dice que fue David, pero suponemos que pues son uno, ¿verdad? Delante de los ojos de Dios. Y le preguntan a Mical: ¿y qué pasó con tu marido? No, es que se huyó porque dijo que si no me iba a matar. Eran puras mentiras. Miente también aquí con un sacerdote, diciendo que va a una supuesta misión secreta. Miente. Va de mentira en mentira. Entonces va huyendo y va huyendo con sus propias fuerzas, con sus propias maneras de pensar, a su propia manera, olvidando esa victoria que Dios le había dado atrás. Y ¿por qué creen que viene huyendo de Saúl, hermanos? ¿Y por qué Saúl lo quiere matar? Muchas veces, después de que tenemos alguna victoria, esa es una enseñanza tal vez para otro día, pero hay un aprendizaje ahí. Algunas personas vamos a causar un tipo de reacción de celos. Y los celos es algo de cuidado, ¿verdad? Es algo de cuidado. Y también para la otra persona, para la persona que hizo esa acción o que Dios estuvo, puede causar también un impacto es venerado, y si no puede lidiar con ese tipo de imagen de fama, también puede caer, ¿verdad? Vemos esas cosas opuestas.
Entonces provoca celo en el rey Saúl. ¿Qué más iba a provocar a un rey que no está en comunión con Dios? A una persona que no está en comunión con Dios, ¿qué más le pudo haber provocado, verdad? Alegría, consuelo, no creo. Le provocó celos cuando empezaban a cantar aquellas mujeres que Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, ¿no? Entonces le provocó celo y en eso hace un comentario ahí el rey Saúl y dice, solo falta que lo hagan su rey. Entonces ese celo que ya está ahí provoca tal ira que pues lo quiere desaparecer, ¿verdad? Lo quiere matar a este David. Y David está tratando desesperadamente de evitar la orden del rey en ese momento, porque la orden del rey era matarlo, vivo, muerto, traerlo, pero erradicarlo de la faz de la tierra. Esa era la orden que había dado el rey Saúl, ¿no? Y esta persona continúa con esas mentiras, pero seguimos cuando el sacerdote llega ahí y pregunta al sacerdote por un arma. Y lo único que tenía era la espada de aquel gigante Goliat, ¿no? Es en el versículo 7 de 1 de Samuel 21. La toma y huye de ahí. Y se va para el mejor lugar que le pudo ocurrir en ese momento, ¿no? Y se va solo. Y encima también le miente a este sacerdote porque dice que le va a dar esos panes, que es otra enseñanza que podemos manejar después, si sus hombres se han cuidado, ¿no? De no tener mujeres. ¿Qué hombres, hermanos? No había ningún bendito hombre más que David. Hay momentos que podemos parar esas mentiras, pero cuando ya estamos en esa situación, más nos hundimos. Entonces, vemos el versículo 10, es ahí donde llegamos al verso 10, y levantándose, se va al mejor lugar que se le pudo haber ocurrido a este hombre. Dice el verso 10, y levantándose David de aquel día, huyó de la presencia de Saúl, y se fue a Aquis, rey de Gad. Hasta aquí, ¿qué podemos ver? ¿Se dan cuenta de este tipo de decisiones que viene tomando David? ¿Será una decisión sabia? ¿Una decisión puesta en el corazón de David por Dios? ¿O una decisión meramente humana, meramente carnal, meramente tomada por sus propias fuerzas, por su propia inteligencia, por sus propios conocimientos, por esa singularidad de fama que pudo haber alcanzado? ¿Cómo es que viene tomando David ese tipo de decisiones que lo llevan a huir al mejor lugar que se le pudo haber ocurrido a esta persona? ¿Y en base a quién o qué está tomando ese tipo de decisiones? ¿Cómo es cuando nosotros vamos a tomar una decisión? ¿Cuál es nuestro contexto? ¿Qué nos está llevando a tomar una decisión? ¿Qué nos está llevando a huir a un lugar supuestamente bien o mejor? ¿Y qué nos está impulsando a huir a eso? ¿Dios o nosotros mismos? ¿Y cómo estamos planeando que ese lugar va a ser lo mejor para nosotros? ¿En base a qué? ¿Cuál es nuestra referencia? ¿Cuáles son nuestros límites? ¿Cómo es que nosotros nos atrevemos a tomar este tipo de decisiones? Tomar decisiones es algo muy importante que no se deja a la ligera. Y más cuando somos hijos de Dios, que se supone que tenemos que ser guiados por Dios, como dice su palabra. Entonces, ¿en base a qué o quién toma David ese tipo de decisiones? ¿Qué tipos de mentiras has utilizado o hemos utilizado para querer o creer que seguimos o que sigues o seguirás teniendo el control hasta ahora por querer salvarte a ti o querer salvar a otros supuestamente de decisiones inteligentes para nosotros mismos, ¿no? Porque le ponemos como títulos que son decisiones inteligentes, ¿verdad? Porque tenemos mucha experiencia, porque tenemos, tú llevas 2, 3 años de matrimonio, yo llevo 30 y lo que te falta, tú tienes que hacer esto, 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 esto. Son esas decisiones inteligentes, ¿no? Olvidándonos de consultar primeramente a Dios y esperar en la espera. Entonces, ¿qué tipo de decisiones inteligentes has estado tomando tú olvidándote de consultar a Dios? ¿Y te han funcionado hasta ahorita? Imagínense, aquí vemos que se levantó David de aquel día y huyó. Huyó de ahí. Estamos en 1 de Samuel capítulo 21, versículo 10 al 13.
Entonces, vemos ahí que huyó de la presencia de Saúl, ¿no? Se le ocurre otra mejor decisión a esta persona que viene de mentiras en mentiras, huyendo. Toma esa decisión inteligente y se va al mejor lugar que se le pudo haber ocurrido, a Gad, el lugar de donde se hallaban aún todavía aquellos gigantes, ¿no? El lugar de origen de aquel filisteo incircunciso, de aquel gigante llamado Goliat que David enfrentó en el valle de Ela. Se va a ese lugar, o sea, su decisión inteligente lo llevó a irse a refugiar con pecadores, con enemigos, con el pueblo constituido enemigo por Dios. A ese lugar lo llevó la decisión inteligente y prudente del hombre llamado conforme al corazón de Dios. Por eso les digo, ¿les han funcionado las decisiones inteligentes que hasta hoy en día han tomado? Entonces vemos, y levantándose David de aquel día, huyó de ahí y se fue a Gad, ¿no? Con el rey de Aquis. El intento de David de protegerse con mentiras inteligentes en lugar de confiar que Dios lo protegería, no produjo resultados duraderos, sino que tuvo que huir. Hermanos, somos esas personas que decimos que si no confiamos en nadie más, ¿no? Porque llegamos al punto de ser muy religiosos y decir, por ejemplo, Salmo 118, 8 y 9, que es constituido como el centro de toda la Biblia, que hay 594 capítulos antes y 594 capítulos después, y decimos, mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre, ¿no? Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Entonces nos encerramos y ¿qué nos queda? Si no llegamos a confiar en Dios y nos basamos en nuestras propias decisiones. Somos de aquellos que cuando ya no confiamos en nadie, ¿confiamos entonces en nosotros mismos? Nuestras decisiones nos están llevando a confiar en nosotros mismos. ¿Y a dónde te va a llevar la confianza en ti mismo? Así como David. ¿Hasta dónde lo está llevando esta confianza de tomar decisiones inteligentes? ¿A recurrir al pueblo enemigo? Entonces, ¿confiaré en mí mismo? ¿En mi inteligencia? ¿En mi astucia? ¿En mis planes? ¿Crees que esto te va a funcionar? ¿En dónde estamos poniendo nuestra confianza? ¿En nuestros propios planes inteligentes? Entonces, huye a Gad, viene con el rey de Aquis en Gad, y ahí lo identifican. Dijeran en México, de volada, ¿no? Por esa gran decisión inteligente. ¿Por qué creen que lo identifican? ¿Qué llevaba en sus manos aquel persona sabia? La espada de Goliat. Llevaba la espada de aquel gigante, ¿no? De Goliat. Llevaba en sus manos la espada. Entonces, llevaba en sus manos el arma de uno de los que había sido el héroe nacional de ese lugar, o sea, de Gad, del famoso paladín que desafió al ejército del Dios viviente por 40 días en el valle de Ela, y aún así creen que no lo van a reconocer. Hermanos, era el héroe nacional, Goliat era el héroe nacional de Gad. 40 días desafió en el valle de Ela al pueblo de Dios. Y este personaje, David, no era rey ahí, ¿verdad? Ya había sido ungido, que es diferente como rey, pero no era rey. Va y toma la espada y huye al mejor lugar que se le pudo haber ocurrido según en sus decisiones inteligentes. Va a Aquis, el rey de Gad, y lo identifican de volada porque lleva el arma. ¿Qué dice el capítulo 21, versículo 11? Dice, y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Hermanos, hasta los enemigos lo conocían a David. Ahí iba a pedir refugio. Y David ahí es donde siente la gran alegría de su corazón, ¿verdad?
No, dice el versículo 12, y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Entonces, David ahora se halla entre los filisteos. Hay ahí algo estrecho, ¿no? Porque ahí nada más ya está con los filisteos, pero en realidad algo que tal vez no se comenta ahí se puede encontrar en algunos salmos. Salmos 26, 121, perdón, 56, 121, 57, 34, sobre esas situaciones que estaba pasando de ese tema que estoy abordando ahorita, que fue capturado por los filisteos, por ellos. Por eso lo llevaron al rey de Gad. No nada más llega uno y se presenta con el rey, ¿verdad? Hubo un proceso ahí de transición para poder llegar con el rey de Gad, con Aquis. Entonces, ¿cuál era la aflicción de ese David? David ahora estaba entre los filisteos. Debe haber estado desanimado. No era lo que se esperaba, ¿verdad? ¿Cuántas veces tomamos esas decisiones impulsivas o inteligentes creyendo que vamos a ir a un mejor lugar, ¿no? Y que nos va a sobrevenir lo que esperamos, como estábamos ayer con nuestro pastor en el estudio de Job y decía la frase, en lugar del bien que le sobrevino, que pensaba que le vendría, perdón, le vino el mal, ¿no? Y hablamos de un hombre que pues estaba siendo probado por Dios, pero que sus decisiones no tenían nada que ver con las decisiones que venía cometiendo David de mentira en mentira. Cuánto más esta persona que está siendo guiada por sus propias decisiones inteligentes. Entonces, debe haber estado desanimado, no era lo que él creía. Y muchas veces cuando estamos así, le echamos la culpa al diablo o le echamos la culpa a Dios. Cuando solamente tú y tú eres responsable de las decisiones que estás tomando. ¿No? Entonces se debió haber estado desanimado, engañado, para pensar que podía encontrar un refugio tranquilo entre los enemigos de Israel, entre los enemigos de su propio pueblo, ¿no? Su propio pueblo Israel va al pueblo enemigo que es Gad y creyó que iba a encontrar esta persona un refugio, especialmente si iba cargando la espada de Goliat, que era el pueblo natal de Goliat, ¿no? De este. Imagínense esto, hermanos. Buscando refugio con los enemigos. Qué idea tan inteligente, ¿no? Qué idea tan bonita. David buscando refugio con sus propios enemigos. Maravilloso. Entonces, viene huyendo porque cree que no puede estar en un lugar mejor y terminas con los mismos enemigos de tu pueblo. ¿Creen en verdad que esto es mejor? Miren hasta dónde los está llevando sus decisiones inteligentes de este hombre llamado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿No? Y es bonito esta palabra, un hombre conforme al corazón de Dios, porque para la memoria de Dios, Dios lo recuerda a David como su siervo, ¿no? ¿Quién como mi siervo David? ¿No? El dulce cantor de Israel. Qué bonito cuando uno predica o enseña o da un sermón o un tipo de enseñanza acerca de David. Se escucha hermoso, ¿no? El hombre conforme al corazón de Dios. Pero eso es el tras de las cortinas que tuvo que pasar. ¿Por qué le pudo haber, o por qué se pudo haber llamado el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué lo nombran así? ¿Será por sus decisiones inteligentes que viene tomando este mentiroso hasta ahora? ¿O por aguantar vara, como decimos en México? Porque a pesar de las decisiones malas que venía tomando, de mentiras que venía haciendo, de una serie de cadenitas de mentiras, aguantó la disciplina del Señor. Entendió que no era a su manera, sino a la manera de Dios. No rezongó, ¿no? Vemos por allá en otra historia mucho más adelante, en segunda de Samuel, eso es, para haciendo un paréntesis, hablando con esto, cuando David censa al pueblo, ¿no? Ese corazón de orgullo. Y llega el profeta y le dice, tres decisiones tienes. ¿Cuál vas a tomar?
y dice, oh, he pecado, ¿no? Ya había pasado el pecado de Betsabé. Incluso vimos en esta serie que tuvimos de casi 5 semanas, que terminamos la semana pasada con un contraste bonito y con muchas preguntas confrontantes de las respuestas que tuvo, sus pecados y las respuestas ante ellos de Saúl con David. Eh, ¿Cómo enfrentó David la disciplina de Dios después del pecado de Betsabé? No, se quedó. No dijo, no, pues yo ya no voy a la iglesia, esto no es para mí. Ir ahí a escuchar un montón de hipócritas, personas peores que yo. No, él fue obediente. Una persona tiene que ser obediente. Y por eso esas decisiones que está tomando en la carne son decisiones inteligentes, ¿no? Las llamadas decisiones inteligentes. Y ahí vamos a llegar a eso, porque hay veces, hermanos, que en el pasado han funcionado algunas cosas e incluso nos atrevemos a decir que Dios nos respondió de alguna manera y tomamos ese testimonio personal de ejemplo que así también lo va a seguir haciendo más adelante y nos creemos prudentes y atrevidos cuando vienen otras ejemplos parecidos en la vida, ¿verdad? Y Dios no funciona así. Y lo que te quiso enseñar Dios en ese tiempo que por su misericordia te salvó, es que aprendas a depender de Él, no a que todas las situaciones las vas a tomar como ejemplo para volverlas a hacer y la respuesta va a ser la misma lo que vas a aplicar, porque Dios cambia en la manera de reflejar su amor, de dar la respuesta, ¿verdad? Aunque entendemos la inmutabilidad de Dios, pero en la manera de hacer las cosas, Él la va a hacer a su manera. Él no la va a hacer a nuestra manera. Él no va a cambiar para con nosotros, ¿verdad? Es que ahorita hiciste esto, yo voy a hacer esto contigo. No. Con Dios no. Dios funciona la obediencia, la sujeción a Dios. Entonces, no nos creamos ser más inteligentes que Dios para sentirnos ahora preparados para poder tomar decisiones atrevidas sin consultar a Dios, porque te va a sobrevenir cosas que ni siquiera tú esperabas. Entonces, imaginémonos, hermanos, ¿no? Buscando refugio en los enemigos. ¿Creen que esto iba a ser mejor? Si Dios te puso ahí, es porque algo te quiere enseñar. Algo está trabajando contigo, estás pasando algún tipo de prueba y tenemos que aprender a depender de Dios. Es lo que tenemos que estar dispuestos a obedecer a Dios. Y Él es el que te va a mostrar el tiempo en que diga hasta aquí. Pero ese tiempo lo pone Dios, no lo ponemos nosotros, no lo pone usted, no lo pone el pastor, no lo pone el vecino, lo pone Dios. Dios es el que te dice hasta aquí ya. De Él es nuestra dependencia. David sabía que había sido descubierto y entendía que el rey de Aquis no dejaría ir al hombre que mató a su héroe nacional, a Goliat, ¿verdad? No tenía sentido que el hombre que llevaba la espada de Goliat fuera el pueblo natal de Goliat. Grandiosa idea que se le ocurre a este hombre, ¿verdad? Ahora, ¿cómo salgo de esto? No, Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 3 al 14. Ahí viene otra grandiosa idea, ¿verdad? Que una persona enfrenta o consecuencias que enfrenta por tomar decisiones basados en su propia mente, en su propia carne, sin consultar a Dios. Versículo 13. Después de que estos hombres se habían dado cuenta que era David, claro, porque llevaba la espada de su héroe nacional, de Goliat, cambia su manera de comportarse delante de ellos. Cambia su manera, fingió estar loco entre ellos, escribía portadas en las puertas, hacía arañazos, hacía un gran show, ¿no? Al punto de que dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo el rey de Aquis a sus siervos, he aquí, ven que este hombre es demente, ¿por qué lo han traído a mí? ¿Acaso me faltan más locos?
Pero acá hay muchas cosas interesantes, ¿verdad? Yo sé que no voy a poder abarcar todo, quiero tratar de extraer varias cosas ahí, pero también la palabra de Dios siempre nos va a estar hablando constantemente, ¿verdad? Entonces, si algo tal vez también se me va, podemos enriquecerla, ¿no? Todos nosotros. Entonces, este hombre fingió estar loco. Empezó a hacer un gran show, un gran pancho ahí, se dice en México, un gran alboroto, y hasta el punto de que le empieza a escurrir, dejaba, dice, correr la saliva por su barba. David actuaba de una manera extraña, rasgando puertas, muchas cosas, pero llega al punto de humillarse tanto. ¿Y por qué digo humillarse? Delante de los filisteos, ¿no? Actuando como demente, que deja escurrir, es esto cuando dice dejaba correr la baba o su saliva en la barba. Para el pueblo hebreo antiguo o para los judíos, la barba era muy importante, hermanos. Por eso tenemos que entender lo que leemos, entender lo que está en la palabra de Dios. Entonces, no le bastaba el show que estaba armando y todo el escenario para actuar como loco, que llega al punto de humillarse. La barba era algo intocable, era lo que caracterizaba a un hombre, ¿no? Incluso hoy en día para los palestinos, en aquel Medio Oriente. Entonces, pero en aquel día era más importante. Esto reflejaba que eran un hombre, pactaban con su propia barba. ¿Recuerdan cuando les cortan la barba a los siervos de David, ya cuando David era rey, y les dice, no, no vengan, quédense ahí hasta que les crezca? Porque esto era algo indigno, dejaban de ser prácticamente como hombres. Era mejor incluso morir para ellos, ¿verdad? Porque le quitaba su dignidad de la barba. Entonces dice, no, llegan al punto que le importa un comino su barba, este hombre está loco, ¿no? Este hombre es un demente. Entonces David se humilló delante de los filisteos a este punto. Y aquí viene la pregunta, ¿hasta qué punto estás dispuesto a actuar y a humillarte para seguir tu necedad, tu orgullo? ¿Hasta dónde te va a llevar tu show? Para admitir que tenemos que depender de Dios, para admitir que las cosas se hacen a la manera de Dios y no a la nuestra. ¿A qué otro caso de la Biblia o historia les recuerda esto? Algo similar. A- Puede estar en el Nuevo Testamento o en el Antiguo. ¿Qué otros casos podemos ver que hay personas que se llegan a humillar tanto, a hacer un gran show, personas cristianas, con tal de escapar y huir de ahí para que lleguen a decir, oh, este es un cualquiera, ¿no? Un pecador, un inicuo, o un loco, o un demente? ¿Alguien recuerda alguno? Podría ser el que vendió su primogenitura. Puede ser, claro que sí. ¿No les recuerda cuando Pedro peca? Bueno, no peca, bueno, acuérdense que niega a Jesús, ¿verdad? Y la gente que lo rodeaba le dice, hey, es que tú eres seguidor, nosotros te vimos. Es más, no necesitamos saber que recordar que te veíamos. Tu mismo actuar, tu mismo comportar, que esa es una bonita enseñanza, ¿verdad? Lo que nos deja. Tu mismo comportar es como un seguidor de Jesús, de Cristo, de aquel que está siendo juzgado. Y él lo negaba tanto que llegó al punto de blasfemar, de decir groserías, para camuflajearse como un inicuo, como un pecador. Adelante, hermano. Miren, hermano, qué interesante, ¿no? En estos pasajes que acaba de leer el hermano, en estos versículos. Un hijo de Dios, cuando anda funcionando en la carne, ¿no? O sea, aparte de que pierde la comunión con Dios, pierde la confianza en Dios. Ese es el problema que tiene David aquí. Perdió la confianza en Dios, él no confía en Dios, por eso tiene que actuarnos de esa forma, porque él no cree, él no confía que Dios lo va a liberar del enredo en que él mismo se metió. Exacto. Hasta ese punto llegamos, nos humillamos porque ya no hay una confianza con Dios. Y saben,
Muchas veces hay personas o hay cristianos que incluso siguen orando, pero su confianza lo están haciendo de alguna manera ya tradicional y su confianza en Dios ya no es la misma. Ya no confían en aquel hombre como David, que Dios le dio la victoria en el valle de Ela cuando mató a Goliat. Entonces, tenemos que examinar. Adelante. Pienso o considero, ¿verdad? Difiero un poco de que hay personas que están constantes en oración, en ayuno, clamando, buscando el rostro y la dirección del Señor, pero nunca olvidar que seguimos en un cuerpo de carne, y por más que querramos caminar en el Espíritu, pues es cuando ya estemos en la presencia. Algunas veces tendremos que tomar decisiones incorrectas, pero no por eso estamos siempre muy apartados del Señor, porque muchas veces el cuerpo o la mente se cansa. Claro, hay que estar alimentando el espíritu para que las decisiones que se tomen sean las correctas y sean guiadas por el Espíritu Santo. Pero normalmente mientras estemos en este mundo, en un cuerpo de carne, claro, a los hijos del Señor, a los que siempre buscan el rostro y la misericordia y la gracia y la dirección del Señor, tendremos que equivocarnos algunas veces, pero no por eso el Señor abandona. Él siempre va a estar ahí. Mira con lo de Pedro, el pasaje que dijiste, que es maravilloso. 3 veces lo negó, se hizo loco, se hizo tonto, se hizo pasar por uno más, pero tan maravilloso es el Señor que le dio la oportunidad y 3 veces le preguntó si él lo amaba y las 3 veces contestó, yo te amo, todo lo conoces y yo te amo. En eso creo que es cuando hay que entender que a veces las decisiones correctas o no, vamos a equivocarnos, somos humanos, como hijos del Señor. Amén. Eso sí es cierto, muchas veces vamos a equivocarnos, claro que sí. No somos perfectos, estamos en un cuerpo carnal, fuimos llamados a vivir en santidad, pero siempre tenemos que tratar de buscar que si nuestras decisiones van a glorificar a Dios o van a glorificar a nosotros mismos, ¿verdad? Cualquier decisión que uno tome tiene que basarse si la decisión que estoy tomando le va a agradar a Dios y va a glorificar su nombre. ¿Y cómo lo vamos a glorificar? Que nuestro testimonio glorifique su vida, que lo que estamos haciendo va a glorificar a Dios o me va a dar simplemente una escapada particular a mí, ¿verdad? O un refugio solo para mí. Eso es también bueno a considerar cuando uno va a tomar una decisión. Siempre tenemos que buscar glorificar a Dios. Entonces, como base. Bueno, seguimos. Entonces, vemos aquí que llega a ese punto, ¿verdad? Y nos recuerda a Pedro. Y termina huyendo. Ya vimos de dónde viene David, ya vimos dónde lo está tomando sus decisiones, ¿verdad? Sus propias decisiones inteligentes, a dónde lo están llevando. Entonces, aquí va a ser nuestro verso de esta semana para concluir y el que vamos a iniciar la siguiente. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2. Ahorita vamos a leer el 1. Entonces, yéndose luego David de allí, estaba con el rey, el rey Aquis, ¿no? Ahí en Gad. Luego se fue de allí y huyó. Sigue huyendo, ¿no? Sus propias decisiones erróneas que nunca lo están llevando a consultar a Dios. Huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Entonces, y la otra semana vamos a ver si la respuesta que tomó fue la correcta y si estas personas que vinieron a él, porque vino a su familia, sus hermanos, toda la casa de su padre, lo vinieron a consolar, ¿verdad? Como muchos creemos. Entonces, hermanos, sé que muchas veces nos hemos encontrado en muchas aflicciones y esto no es nuevo. Ni les digo algo nuevo, no les traigo algo, es algo natural de cualquier persona, de cualquier humano, ¿no? Es parte de nuestro diario vivir, tener muchas aflicciones. Para eso estamos acá, somos de carne, ¿verdad? Es natural tener aflicciones. No es algo nuevo, siempre las vamos a tener. Por eso siempre tenemos que aprender a depender de Dios, ¿verdad? Entonces siempre las vamos a tener, nunca se van a acabar, jamás, mientras estemos aquí, ¿no? Siempre las vamos a tener, si no es de salud o de enfermedad, es de dinero, es de riqueza, es problemas con un hijo, problemas con un esposo, problemas
en la iglesia, problemas en el trabajo, deudas, muerte de algún familiar. Siempre van a haber aflicciones. Por eso siempre tenemos que depender de Dios, buscar la dirección de Dios. Es la única manera porque somos de carne. Es ahí donde logramos entender si tanto es mis aflicciones y siempre es prudente que entonces siempre vaya a depender de Dios. Para que las aflicciones las pase mejor tomado de la mano de Dios a que la pase solo. ¿Verdad? Entonces creo que esto es sabio. Así que siempre vamos a tener eso. ¿Y alguno de ustedes conoce historias en la Biblia de personajes bíblicos que hayan estado o hayan terminado en alguna cueva? Porque es aquí a donde muchas personas huyen, ¿verdad? Dice versículo 1, capítulo 22 de 1 Samuel, yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva, a una cueva de Adulam, a la cueva de Adulam. Entonces, ¿qué es esto? ¿Alguien ha escuchado o algunas referencias o han visto personas que hayan huido a una cueva en la Biblia? Elías. Elías, en la cueva de Oreb. ¿Quién más? Ese es un buen ejemplo, hermano. Muchas gracias. Lot y sus hijas en Zoar, ¿no? Entonces, vemos personas que van a una cueva, ¿no? Elías en la cueva después de la gran victoria, como David, ¿no? Después de la gran victoria. Por ejemplo, David con Goliat, después de la gran victoria que le había dado Dios, viene huyendo por la palabra de una bruja, ¿no? De la esposa de Acab, Jezabel. Y se refugia, ¿no? Y llega a deprimirse ahí en depresión. Lot y sus hijas en Zoar, Abdías y los 100 profetas, los 5 reyes amorreos. O sea, vemos una serie de personas, pero huyen a una cueva o están en una cueva. ¿Y qué es esto de cuevas? ¿Qué es esto de cuevas en la Biblia? ¿A qué se refiere esto de cuevas? ¿No? ¿Y hasta qué punto las decisiones que vienes tomando te llevan a recurrir a una cueva? ¿Por qué van a una cueva? ¿Qué simboliza la cueva en tu vida o en la vida de estas personas? ¿Qué creen que significaba para el pensamiento hebreo en ese tiempo que una persona tenía que correr a la cueva? ¿Qué tipo de simbolismo tenía en ese tiempo? Para ellos, la cueva es un tipo de simbolismo ambivalente. ¿A qué me refiero con esto? Que demuestran dos tipos de cosas opuestas con el mismo significado. Por ejemplo, ahí voy. Un lugar de muerte y de sepultura como de vientre y gestación y confort, ¿no? Es totalmente opuesto, por eso es ambivalente, pero eso se reflejaba, porque muchas veces lo buscaban como un refugio, ¿verdad? Otras veces lo buscaban como un tipo de gestación, de confort. Otras veces simbolizaba sepultura, muerte, dependencia absoluta, juicio y la ocultación, humillación del orgullo, refugio y escondite. Esto era cuando una persona corría, ¿no? La frontera entre la vida y la muerte, ¿no? Correr en una cueva era simbólicamente entrar en el Seol, el lugar de los muertos, estando vivo. Ir al lugar de los muertos, ¿no? Un lugar de gestación. Se consideraba un lugar donde el hombre moría a sus propios planes para ser moldeado por Dios. Es el peso previo antes de una gran misión, ¿verdad? O sea, vemos muchos contrastes extremos, ¿verdad? Despojos de títulos. En la cueva de David no era ningún ungido, ni el guerrero. Era un hombre perseguido. Entonces, 1 Samuel 22, 1, yéndose luego de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. ¿Qué tanto había pasado David hasta aquí, hermanos? ¿Qué lo llevó a este punto? David había pasado por mucho, había pasado por fama inmediata, ¿no? Venció a Goliat, al gigante, un matrimonio reciente, yerno del rey, Saúl, se casa con Mical,
Ustedes pueden ir a ver todo eso, cómo pasa en 1 Samuel 17 en adelante. Los peligros de los filisteos, repetidos atentados contra su vida y una desgarradora despedida de la victoria cotidiana para vivir como un fugitivo por quién sabe cuánto tiempo. Esta era la opresión que tenía, ¿no? O depresión, ¿verdad? Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Este fue el lugar del refugio de David. No podía ir a su casa, no podía ir al palacio, no podía ir con Samuel, no podía ser visto, no podía ir con Jonatán, no podía ir a la casa de Jehová, no podía ir con los impíos, pero pudo ir a una humilde cueva y encontrar refugio. Entonces, ahora quiero que entendamos algo. ¿Por qué la cueva? ¿Por qué huir a una cueva? ¿Cuáles son las características de una cueva en ese tiempo? ¿Qué características podía tener? Una cueva tenía algún tipo de características similares. Bueno, para empezar, ahí el tipo de piedra era blanca, grisácea, su entrada era visible, habían cuevas a nivel del valle, habían cuevas como por ejemplo la de Elías que estaba en la cima, la entrada. Otra cosa era también, guardaba una temperatura, un confort como de entre 16, 19 grados Celsius, algo tranquilo, refrescante. El confort que todos queremos buscar, ¿verdad? Eso eran las características de una cueva, ¿no? Otra cosa era que tenía un impresionante, una acústica bonita. La acústica es lo que estudia, ¿no? El movimiento de las ondas sonoras en la física. Entonces, ¿qué quería decir esto? Y eso me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque tenía una impresionante acústica, o sea, no distorsionaba el sonido, este tipo de cuevas por su composición que tenía, que él podía haber estado 500 metros adentro y podía escuchar el sonido nítido de todo. ¿Qué quiere decir esto? Que él está en control de todo. Y es lo que muchos queremos hoy en día, seguir teniendo el control de todo. Por eso huimos a una cueva. Es nuestro lugar seguro. No queremos darle el control a Dios. Oye, él podía saber con el sonido, aunque estaba oscuro, de dónde venía. Era una excelente acústica que tenían el tipo de cuevas en ese tiempo, ¿verdad? Además, por ejemplo, en la cueva de Adulam tenía muchas cámaras, albergó casi a 400 hombres. Entonces había una cámara y podía saber de dónde estaba. Vamos a ver el siguiente tema que va a estar muy interesante el próximo miércoles, primero Dios. ¿Qué es esto de los 400 hombres? Y todo ese sonido que estos tenían en esa cueva, ¿no? Y cómo se siente él ahí. Pero ahí lo vamos a ir viendo el otro miércoles, primero Dios. Entonces, estos eran los componentes que tenía, las características peculiares que tenía una cueva, ¿verdad? Y esas son las decisiones que uno viene tomando, buscando ese confort, queriendo todavía seguir teniendo el control de las cosas, ¿no? Porque él sabía de dónde iban a venir las personas, él se sentía seguro. Es como cuando alguien se rodea en un cuarto, pone cámaras alrededor y sabe, quiere seguir teniendo el control de su vida, ¿verdad? Tomando decisiones inteligentes todavía. Entonces, hasta aquí simplemente son decisiones humanas o carnales, como nos dijo el hermano, que viene tomando. Y una persona por lo regular, o el sentido de ir a una cueva, da el sentido de una decisión humana. Si tú ahorita estás decidiendo recurrir a una cueva, quiero decirte que sigues tomando una decisión humana y no guiada por Dios. Porque ese es el sentido que se entiende en la Biblia. Las personas van buscando la cueva cuando muchas veces están siendo olvidados. Siempre es por lo regular un refugio, vienen huyendo de algo, van a confrontar con Dios. Son decisiones humanas el ir a una cueva. No sé si me siguen hasta aquí. Si en tu mente ya está pasando ir a una cueva, es porque tu mente, que es de donde se origina la decisión de cueva, en la mente, no en el espíritu, es porque tu decisión ya está siendo humana. Tu respuesta ante la situación que tú estás tomando
es humana, 100% humana, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos o qué haríamos cuando nos hallemos en este punto? ¿Qué cueva buscaría usted? ¿Cuál tipo de cueva hemos buscado para un tipo de refugio así? ¿Pornografía? ¿Sexo? ¿El cigarro? ¿Deudas? ¿Huidas hacia otros hogares? ¿Comida? ¿Netflix? ¿Aprobación en redes sociales subiendo y comentando estados en WhatsApp o Facebook? ¿En dónde te estás refugiando? ¿Qué tipo de cueva usas? ¿A dónde estamos huyendo, hermanos? ¿No? ¿Qué tipo de cueva? ¿Qué es lo que te viene tomando o llevando al punto de tomar esta decisión e ir buscando una cueva? El nombre Adulán significa refugio, pero la cueva no debía de ser el refugio de David. Dios quería ser el refugio de David en ese tiempo desalentador. ¿Qué hubiese pasado si mejor David se hubiera quedado con el profeta Samuel y hubieran buscado juntos la dirección de Dios en lugar de haber tomado decisiones atrevidas, imprudentes, impulsivas? ¿Qué historia hubiera cambiado? ¿Cómo estamos tomando nuestras decisiones hoy en día? ¿Qué es lo que nos está orillando a tomar o a buscar una cueva? ¿Creen que esa es la solución a sus problemas? ¿Encontraremos realmente lo que deseamos o creemos que hallaremos? ¿Será que David encontró lo que buscaba en esa cueva? ¿Realmente creen que David encontró lo que buscaba en esa cueva? ¿O se enfrentó y terminó entre leones? Muchas veces queremos resolver las cosas a nuestra manera o usamos experiencias pasadas que nos han funcionado, ¿no? O experiencias que Dios ha permitido, como les decía antes. Que pasemos para aprender a ella y que por la misericordia de Dios que nos ha rescatado y que nos ha librado y creemos que funcionó y que esta vez será igual, olvidándonos ahora de consultar a Dios, simplemente de aprender de esa decisión, pero tomando nuestra decisión inteligente. Dios no tiene una misma forma para hacer las cosas, hermanos. Dios es, pero su voluntad es que aprendamos a depender de Él, a su manera y no a la nuestra. Y muchas veces nosotros no queremos hacerlo tal vez a la manera de Dios porque no queremos soportar la disciplina, olvidándonos que somos hijos y Dios al que toma disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, ¿no? Como dice Hebreos 12, 4 al 6 me parece. Entonces, hermanos, ¿qué significa ser un hijo de Dios? ¿Estaremos dispuestos a soportar la disciplina? ¿Y hasta qué punto está usted dispuesto a soportar ese tipo de disciplina? ¿Tendremos que depender de algún tipo de cueva? ¿Correr a un tipo de cueva? Y saben, muchas veces uno recurre a una cueva de donde Dios nos sacó. Y ese último estado viene a ser peor que el que ya habíamos estado cuando Dios nos llamó.